Queridos amigos, ya repasaron lo que están diciendo los datos que va a incluir el doctor Peñalosa en el libro blanco que va a escribir sobre lo que recibió de Petro. Pues muy tarde, pero ya vimos. Muy tarde, doctor ¿Qué instituciones dejó quebradas, endeudadas, llevadas del diablo? Es que este corte de cuentas pues es muy interesante, pero es muy tarde, y como le digo, el alcalde lo que hace es dividirlo precisamente por temas, ¿no? Entonces está el tema del déficit de obras. Señala, por ejemplo, que la administración anterior le dejó al IDU funcionando de manera crítica, que encontró 36 contratos suspendidos, de esos 14 son de obra. Bueno, ni hablar del deprimido de la calle 94, todo lo que pasó. Montones de procesos judiciales con contratistas, pretensiones de 2.2 billones de pesos, que ese es el otro temita del que nadie nos habla, y es las demandas contra el Estado, en este caso contra el distrito. Pues doctor Londoño, el inventario es muy grande, digamos que el corte de cuentas trae de todo, viene cargadito. Salud Capital, quebrada. Sistema Integrado de Transporte, quebrado. ¿Qué no dejó quebrado Petro? Y lo de los contratos. Aguas de Bogotá, quebrada. Contratos y contratos y contratos por todas partes. Sí. Pero Peñalosa, ¿por qué no contó esto a tiempo, por favor? ¿Por qué solo ahora? Sí, que recibió el distrito Petro con 29.625 contratos de prestación de servicios y lo aumentó a 50.490. O sea, 21.000 contratos más. Que los 29.000 ya que me lo expliquen. Sí. ¿Contratos para qué? A ver, ¿cómo es esa contratitis del distrito capital? ¿Y el consejo se lo autoriza? ¿O el consejo se lo tolera? ¿Y usted por qué tiene que estar contratando gente? ¿Por qué no celebra contratos de trabajo? Sí, también aumentó en un 40% el número de personas que trabajaban en el distrito. 40%. ¿Y para hacer qué van eso? 40 es una barbaridad, ¿no? Yo creo, ¿ustedes se acuerdan que durante la alcaldía de Petro había gente en las calles caminando que decía Bogotá humana? Por todos lados. Sí. Por todos lados. Propaganda. ¿Haciendo qué? Portando la camiseta. Y decía que ellos informaban si alguien tenía alguna pregunta. Ah, sí. Si alguien tenía alguna pregunta, entonces informaban y decían, yo no se la puedo contestar, pero le digo quién se la contesta o qué. Lo importante era que tuvieran la camiseta bien puesta. Esa es la forma de crear trabajo de Petro. Para hacer propaganda, ¿no? A mí me parecería, yo no tendría pues ningún interés en entrevistar a una persona como Petro, pero si lo hiciera le preguntaría, bueno, si usted llega el 7 de agosto a ser presidente de la República, ¿qué hace? Pues, a ver, explíqueme qué es lo que va a hacer con el país. Porque eso, lo que le pusieron a firmar en letras de molde, eso no indica nada, en letras de mármol. Sí, en la práctica, cuéntenos cómo es la ejecución de todo eso. A ver, ¿por dónde empieza? ¿Qué es lo que va a hacer? El 8 de agosto, ¿qué está haciendo usted? Tiene nada, ni tiene un plan, ni tiene un programa, ni sabe qué va a hacer. Demagogia pura, barata, puro baratillo. En cambio, escuchen a Iván Duque mañana, 6:30 de la mañana, el gran reportaje donde Iván Duque con usted le contará qué va a hacer en Colombia y cómo va a cambiar el país y con qué y cuáles van a ser los elementos esenciales de su proyecto de gobierno, que empezará a trabajar en eso desde el lunes 18. Esa chiva sí se las doy. Sí, es que necesitamos que alguien empiece a trabajar duro, ¿no? Por un país que los colombianos sienten que está en la ruina, ¿no? Eso dicen las encuestas constantemente, ¿no? Todos los indicadores son muy negativos. Así que el próximo presidente lo va a tener difícil, muy complicado. No va a descansar. Bueno, ¿y cómo es el cuento de la crisis de gabinete que va a tener Santos? No, desbandada, dicen los oyentes. Claro. Dicen que no es crisis, sino desbandada. Ya ¿qué hacen ahí? Nada. Sí. Varias maletas empacadas. Y alguien le debe estar también ayudando al presidente Santos a empacar la maleta, porque yo creería que va para Oxford. La Universidad de Oxford designó al presidente Santos como líder de su red de pobreza multidimensional. Esto lo que quiere decir es que ya consiguió puesto para el 8 de agosto.
Ah, caramba. Líder de ¿Qué? red de pobreza. De pobreza multidimensional. Dice la sala de Sí, de prensa pobreza sí sabe, de la Casa sí. Nariño que así lo anunció la iniciativa de Oxford para la pobreza y el desarrollo humano en una carta enviada al jefe de Estado, a quien califica como líder mundial en la reducción Ay, de no, la no, pobreza, ay, No, e invita a ser No, portavoz de la red al lado de su fundador, Amartya Sen, Premio Nobel de Economía del 98. Ay, no. Así pues que, Va doctor a terminar Londoño, de premio Nobel de Economía al paso este que vamos a ver. señor Santos ya debe estar empacando su maleta. Bueno, los premios Ya, Nobel de Pau. todas formas están muy... Sí. Sí, ya, Están muy tienen buena devaluados, imagen. sí. Sí, no, Bueno, no. pero no importa, Oxford es una gran universidad. Es una ¿Cómo gran se deja? universidad, a mí me sorprende, le quiero decir. ¿Cómo se come semejante cuento tan barato? Sí, sí. Con no, la pero- pobreza multidimensional, los pobres dejan de ser pobres y no se dan cuenta. Ellos siguen con el problema de comprar la comida para el desayuno, para el almuerzo, para la cena. Ellos siguen con las dificultades para comprarle un par de zapatos a los niños y una camisa nueva. Y entonces siguen siendo pobres, pero multidimensionalmente dejaron de ser pobres. Ay, no, Hombre, bro. Pero es que ese tipo no le da guayabo. Pregúntele a Perfetti. No. No, pero yo creo que esto es una cosa ya bastante vista. La academia en todas partes del mundo ha sido tomada por la izquierda. Se ha politizado, yo diría, Vanessa, ¿no? Y eso pasa en Colombia y pasa en muchos países. A mí sí me da la sensación de que la academia se ha politizado. Y ese tema, ese concepto de multidimensional, acuérdense que también lo usaron para justificar los aumentos en los cultivos de coca. ¿Recuerdan? Que el vicepresidente dijo que eso era un problema multidimensional. Parece que es como la palabra de moda, ¿no? Sí, que había que hacer una medida multidimensional. Sí, ¿y eso cómo será? Las 200. Es un problema multidimensional, sí. Multidimensionalmente hablando, ¿en qué se convierten? Sí, acuérdese, doctor, que él decía, Naranjo decía que no se podía medir el éxito de un programa contra la coca solo midiendo la reducción en hectáreas de coca, sino teniendo en cuenta otros factores que nunca dijo cuáles eran. Nunca dijo cuál. Es que ese es otro, ¿no? Ese es otro. Ese es otro. ¿Cómo se llaman esos tipos que juegan con las bolitas en las calles? Esos malo, La bolita, siga la bolita. Entonces Naranjo habla y dice, y uno al final dice, bueno, ¿y este hombre qué dijo? No, pues, por supuesto que uno nada. queda pero- despistado. Bueno. ¿Y cómo les pareció, pues, la noticia de que hay 3 policías indagatoriados por la Fiscalía General de la Nación por haber desviado la investigación en el caso de Álvaro Gómez Hurtado? Yo me pregunto qué interés tenían 3 policías en desviar la investigación. Eso es para ¿Quién poder... los mandaba? ¿Dónde están los cerebros de esa vaina? Porque Eso, es que es el tema. ¿Quién les dio la orden? ¿O serían 3 policías que por su propia cuenta Sí, dijeron, señor. eso, venga, desviemos esta investigación? ¿Quién les dio Ay. la orden? ¿Quién les dio la orden? Ay, ¿quién está Por- detrás de todo eso? ¿Detrás o adelante? Adelante, sí. O sea, ¿quién es Ay. el que le ordena a los policías que desvíen la investigación por el crimen de Álvaro Gómez? ¿En qué medida estaba la policía metida hasta los tuétanos en ese tema? ¿Mm? Con el cartel del norte del Valle. A ver, adivinador. ¿Quién estaba ahí? Por Dios, pues, nada más ni nada menos que el generalísimo, que sabemos. Bueno, pero la Fiscalía General de la Nación que no nos ponga tantos interrogantes. ¿Por qué sacaron al general que dijo que quienes perpetraron el atentado que con el que asesinaron a Rosenberg y a Ricardo, y que a usted, gracias a la divina providencia, logramos tenerlo aquí al lado de nosotros, a ese general lo sacaron inmediatamente porque dijo que era la guerrilla? Muy bien, porque la respuesta correcta a eso parece que fue la extrema derecha. Ah, sí. Sí. Yo, entre pues las brumas en las que me debatía en esos días, vi entrar a mi habitación y acercarse a mi cama a Enrique Gómez Hurtado, a Plinio Apuleyo Mendoza,
y algún otro amigo de ellos, y les dije, no, pues de acuerdo a las últimas noticias, ustedes son los que trataron de asesinarme. Vienen a rematarme. Vienen a rematarme. Entre Plinio y Enrique Gómez Hurtado, la extrema derecha colombiana fue la culpable, y lo fue diciendo Naranjo con toda naturalidad y con toda tranquilidad, para que no se les dañara la votación de la tarde. ¿Qué tal? Porque esa misma tarde votaron el marco jurídico para la paz, para abrirle camino a las FARC, a los mismos que me pusieron la bomba. Esto es... Que están ya libres, ¿no? Por supuesto, claro, como miembros de las FARC ya están ya libres, pidieron que los dejaran tranquilos porque ellos eran miembros de las FARC dijeron que efectivamente eran miembros de las FARC, los dejaron en libertad y ya estaban condenados. Claro. Y mínimo deben estar ahí en lista para mandarlos a un viaje de placer a las Islas Margarita. Claro. No necesitan, ya están libres, se pueden ir tranquilamente. Entonces deben estar preparando el otro. Bueno, claro. Pero por supuesto. Sí es. Bueno. Claro, porque el problema de esa gente es que es gente que de profesión es delincuente. Entonces, Claro. ¿qué van a hacer? Eso es lo que saben hacer, de quedarse sin oficio, no. Ellos no se quedan sin oficio. Alguna cosa van a hacer, no tengan ninguna duda. Bueno, y entonces tenemos una buena noticia para dar hoy, que nos la dio el viceministro de Aguas, que las cosas en Hidroituango están mejorando. Ojalá mejoren, ojalá tengamos la noticia de que el río Cauca ya está dominado y que tienen que entrar, eso sí, al proceso delicadísimo de saber cuáles fueron los daños que se produjeron en los túneles, en la casa de máquinas, y a cuantificarlos y a cobrar el seguro. Claro, y que el veranito dure un poquitico más. Que llevan como 3 días de veranito ahí y ha servido para algo. Sí, que eso ha reducido los riesgos. El Que al clima. sitio no han vuelto los 8 obreros que hicieron sacar de urgencia el domingo. Porque el domingo se vino un desprendimiento de tierra y sacaron a 8 obreros del sitio y no han podido regresar. Entonces, Bueno, y entre cosa y cosa, ¿vieron ustedes cuáles son los niveles de inflación que están calculando los economistas venezolanos de la inflación venezolana en este año, de aquí en adelante? No, doctor Londoño, esto va por los miles. Bueno, pero ¿vio cuál es el cálculo? Sí, casi 25.000%. No, en eso están ahora. La proyección es de 100.000 a 300.000%. No, es que ya ni para qué, doctor Londoño, es que ni para qué calcular nada. Ya desistieron de emitir billetes y de darle billetes a la gente, eso es imposible. Entonces están viendo cómo manejan eso por vía electrónica, para que la gente llegue con un celular a comprar papas, arroz y carne, y entonces con un celular hace una transferencia de unas cantidades que en billetes no existen, no se pueden manejar. Es absolutamente inmanejable la economía venezolana en billetes, porque no hay billete que sea capaz de expresar la inflación que hay en Venezuela. Y eso lo hizo Petro. ¿Quién inspiró eso? Petro. ¿Por eso? Petro. El economista. El economista. Sí, de la Universidad del Externado, ¿no? Porque usted preguntaba antes de dónde... donde había estudiado, yo le digo lo que él cuenta, ¿no? Que estudió en el Externado, eso es lo que él dice. ¿Pero a qué hora? Si no es así, que lo niegue el Externado, que lo niegue. A los 21 años ya se había graduado del Externado. No, eso sí busquémoslo. Eso es noticia. No, eso sí busquémoslo. Que nos muestren el diploma. Preguntarle al doctor Henao. El diploma, sí. ¿Y quién era el decano? ¿El rector? Bueno, no, en esa época... No Sí, sabemos, él dice ¿no? que en el 82 se graduó de economista en el Externado. Bueno, a mí sí me parecería pasarle un derecho de petición al Externado para que nos certifique si le dieron grado de economista en el año 82 a Gustavo Petro. Claro. Ya en el 85 estaban asaltando el Palacio de Justicia. Y en el 82 lo estaban graduando de economista. Pero no estaba pues en la trincherada. ¿A qué horas? No estaba pues en la guerrilla. Con un fusil al hombro, echando bala.
y asistiendo a clases en el externado. A ver cómo era eso. Muy bien. Sí. Eran comentarios que hacíamos con ustedes desde aquí, desde la hora de la verdad, porque nos vamos a hablar de deportes gracias a Postobón.